Nos temieron y nos temerán por ser las brujas, mamas, bellas, mágicas, damas, libres, insurgentes, enemigas del sistema. Por memoria siempre pondré en oposición la relación con tu cuerpo sucio secundario. Te paralizaré, no sentirás ningún placer, no vas a reconocerte. Pues buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Sandra Parra, técnica de ADES, de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Daros la bienvenida a la segunda ponencia de la jornada, Las mujeres, el buen vivir y el feminismo comunitario. Así se titula. Como ya explicamos en el primer encuentro, esta jornada formativa está organizada por la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, financiada por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo y se enmarca dentro del proyecto Juntas por la construcción y transformación de una cooperación feminista, de la agrupación Feministas Cooperando, que está integrada por Mujeres en Zona de Conflicto, Malva Luna, Fundación Mujeres y ADES, estas 4 entidades. Y el objetivo de esta agrupación, ¿cuál es? Transformar la cooperación extremeña en una cooperación feminista. Queremos una cooperación que tenga como eje vertebrado la promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres y, por tanto, el libre ejercicio de las autonomías de todas las mujeres. Por ello, parte del trabajo que consideramos clave es impulsar procesos de formación, de investigación sobre las luchas y resistencias feministas que se dan a lo largo del mundo, diálogos que nos hacen unir luchas, tejer redes y hacernos más fuertes. Y para eso, por ejemplo, el diálogo de hoy tenemos como invitada a Lorena, tenemos también a Yoli y a Chajín, que vienen con nosotras a hablarnos desde Guatemala. Son mujeres mayas, feministas comunitarias territoriales, y las 3 pertenecen a la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario territorial de Sisimuleu, si no me equivoco, ¿no, Lorena? Que es como nosotras conocemos Guatemala. Algunas han sido desplazadas por motivos políticos territoriales, por amenazas y por ataques, sin poder estar en el territorio que un día habéis defendido, ¿verdad? Al igual que Lolita, que fue la ponente anterior, vienen de luchar contra las minerías allí en Guatemala. Nos van a hablar sobre estas luchas, sobre cómo a través de la red sanadora ancestral acuerpan procesos de recuperación emocional, espiritual, político, físico de las mujeres defensoras y de cómo las mujeres en la comunidad ponen en práctica este feminismo comunitario territorial, ¿no? que nosotras queremos conocer tan profundamente. Y bueno, pues también deciros antes de empezar a las participantes que vayan escribiendo vuestros nombres ahí en el chat, ¿vale? Para que podamos luego mandaros las acreditaciones y las titulaciones. También si tenéis alguna pregunta o levantáis la manita luego en el turno de preguntas o escribís la pregunta por el chat y la lanzamos nosotras, ¿no? Y bueno, pasaremos una encuesta también al final, ¿vale? Que la colgaremos en el chat para que pues opinéis qué tal, qué os ha parecido estas ponencias y nos ayude esto un poquito a mejorar, ¿no? Y bueno, yo creo que ya no voy a decir ya más, que no tengo mucho más interesante que contar, y dar las gracias a Lolita, a Yoli y a Chaín que vengan a contarnos sus historias. Estamos muy agradecidas y nada, dispuestas a escuchar y aprender. Sail Sholehil Shokere Ishkomon, Lain Kaba, An Lorena Cabnal, Ral Napari, An Samahan Tartimento. Ayala Shinkali Maya Ishimulev, Lorena Cabnal, Na, Tzucat, Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial en Ishimuleu, Guatemala. Buenas tardes, estimadas y queridas compañeras. Un abrazo a la distancia que cruza el océano y llega hasta donde está cada una de ustedes, saludando sus luchas, sus caminos, sus historias, sus memorias, sus aportes. En este tiempo quiero saludar, ¿verdad?, a Feministas Cooperando, porque yo creo que las intencionalidades que ustedes han tenido para invitarnos a dialogar y a compartir parte también, ¿verdad?, de esas posibilidades de juntarnos entre mujeres para poder de una u otra manera pues ir tomando los hilos de las energías vitales en estos tiempos tan complejos que nos está tocando que vivir. Así que un abrazo y un saludo para ustedes, ¿verdad?, para la agrupación de ONG de feministas en Extremadura, que están integradas por la Asociación de Malva Luna, ¿verdad?, a las mujeres de las zonas en conflicto también, a la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura y a la Fundación Mujeres. A ver si no me omití alguna, pero quiero hacer esa valoración, ¿verdad?
Yo he dialogado con mis hermanas y compañeras, también feministas comunitarias territoriales, para poder hilar este diálogo entre varias voces y sentimientos que nos escuchen, nos sientan. Nos gusta mucho decir, sientan nuestra palabra, porque planteamos que una de las formas complicadas del sistema colonial, que aquí nosotras y ustedes allá también seguramente viven como un efecto, es una naturalización de la racionalidad del pensamiento sobre la vida. Y por eso a nosotros nos gusta mucho decir sentir la palabra, más que racionalizar la palabra. Porque cuando sentimos la vida, traemos nuestra existencia en este tiempo a otra dimensión de conciencia. Y por eso les vamos a invitar a que nos escuchen con nuestros sentires, sus sentires, porque un acto de descolonización del ser es precisamente traer el sentimiento como una energía política en este tiempo. Así que bienvenidos los sentires. Antes de iniciar, ¿verdad? Mis hermanas ya se van a ir uniendo, mis compañeras se van a ir uniendo. Saludo a la hermana, ya está ahí, Yoli Okeli. Desde el bus nos empieza a acuerpar, a acompañar. Un abrazo, querida hermana. Ella va a llegar a su casita y cuando ya llegue a su casita ya va a encender su fueguito con mucho amorcito, ¿verdad? Y vamos a iniciar este día con un elemento vital para las mujeres de los pueblos ancestrales de este y de otros lados del mundo, por todas las mujeres que han encendido fuegos a lo largo de la historia en el mundo, y que este fuego, esta luz nos acuerpe este día, nos acompañe este día. Mira, tengo aquí una candela color rojo, como la sangre. Está representada en el calendario solar maya y está representada en el color rojo del calendario agrícola lunar Xinca. Dos pueblos ancestrales que habitan Ximuleu. Saludamos la energía vital de los cuerpos de las mujeres, de las niñas, de las hermanas que caminan diferentes territorios por defensa de la vida esta mañana, y queremos valorar mucho este deseo de habernos convocado para dialogar junto con mis hermanas y compañeras desde diferentes lugares del mundo para acuerpar nuestras palabras y nuestras reflexiones en este tiempo. Este día en nuestra cuenta calendárica maya es un día que nos habla de 4 energías de fuerza, de luz, de sabiduría ancestral, también de mujeres, de hermosas energías en la pluralidad de existencias para la vida. Y este día nos habla de las reflexiones profundas de cómo la vida ha sido sostenida desde esos elementos vitales de existencia como el agua, la tierra, el aire, el fuego, las corporalidades. 4 puntos cardinales cósmicos que sostienen la vida, así como aquí lo podemos ver. Acá están representados, y la memoria ancestral de nuestras abuelas, abuelos, abueles, para poder traer esas dimensiones de conciencia. Saludo pues la lucha de las mujeres que en el mundo se juntan para seguir aportando al tejido roto que hemos heredado de la red de la vida. Y que con las diferentes acciones que ustedes hacen allá, aportan a retejer la red de la vida rota por todas esas formas de opresión histórica, estructural, sobre los cuerpos y sobre la tierra. Saludo el territorio de Extremadura, porque también tiene una lucha histórica potente, tremenda. Saludo la energía de lo que hoy es llamado el litio y los intereses neocapitalistas del extractivismo que se hace en ese territorio. Quiero saludar a las ancestras también de Extremadura, sus historias, sus memorias, su fuerza, su vitalidad, y a las mujeres que no dejan morir esa energía vital de existencia para seguir dignificándolas. Usbanteosh. Un abrazo, compañeras. Por ahí quiero abrir el espacio para Yoli, si puedes hablar, no sé si ahora que estás en el bus, y si no después podemos dejar el espacio. Sí, que viene en el bus y entendemos también las lógicas de movilizarse en el bus. Gracias, compañeras, ¿verdad? Por esta invitación que ustedes nos hacen. A mí me gustaba mucho leerles también y sentir, ¿verdad? Cuando ustedes comparten que el pueblo extremeño parte de un enunciado de
que ustedes en ese enunciado le llaman entre gente humilde siempre nos hemos apoyado, ¿sí? Y eso es algo que nos invita a nosotros a acercarnos a ustedes. También somos gente humilde. También somos pueblos empobrecidos como Extremadura, pero es interesante conocer, ¿verdad?, los caminos también que ustedes tienen allá cotidianos de luchas y resistencias. Y porque cuando ustedes dicen entre gente humilde siempre nos hemos ayudado, nosotras ahí detectamos que hay algo que nosotras llamamos en idioma maya capchí, decimos laín utlaat, laat utlaín. Con eso queremos decir tú soy yo y yo soy tú. Y ahí hay una relación para la vida. Entonces, gracias por esos sentires también. Y yo quisiera, ¿verdad?, iniciar con algunas de las reflexiones que nos van a acompañar para esta jornada, valorando esta invitación. Ya luego en su momento mis hermanas se van a ir integrando al diálogo. Vamos a tratar de dialogar así como los minutos que me habían planteado, ¿verdad? Entre nosotras tres lo vamos a ir dialogando. Por alguna razón creo que no se ha conectado mi hermana y compañera Chaín. Algo tal vez estará pasando. Buenos días, Ay, Lori, perdón, ya estoy aquí. perdón mi hermana, disculpa, no te miraba, disculpa. Y Bienvenida, si quieres... qué pena, no voy a poder activar la cámara, pero aquí estoy con mucho amor, escuchando y sintiendo la palabra de las compañeras y ustedes, así que espero también conectarme y tejer, no desde lo visual esta mañana, sino con mi palabra también. Pues bendiga, Cana. Entonces, vamos a iniciar, ¿verdad?, este diálogo con las intenciones que ustedes tienen. Sientan en la libertad, compañeras, si desean preguntar algo mientras nosotros estemos hablando, no se preocupen de esperar hasta el final, porque vamos a intentar dejar el espacio de preguntas y respuestas, pero cuando nosotros compartamos algo, levante su mano, pregúntenos o ocupe, ¿verdad?, abra su micrófono, pregúntenos sin pena para poder hacer un diálogo con ustedes. A mí me gusta llamarlo un diálogo, más que una ponencia, ¿sí? Una ponencia me pone en el plano intelectual de la racionalidad interpretativa sobre lo que queremos hablar. Entonces me gusta hablarlo como diálogo, un diálogo fluido, tranquilo. Y algo que ustedes tienen como en intencionalidad que les dialoguemos es ¿qué es el feminismo comunitario territorial en Ishimule, Guatemala? Para nosotras esta propuesta surge con una historia muy sentida en la parte oriente del país. Antes de que entre así como muy breve a compartir esta parte, yo quisiera decir que hoy por hoy no podemos hablar solo de feminismo comunitario. Hoy reconocemos que hay pluralidad feminista comunitaria en Abya Yala, el territorio de este lado del mundo que la colonización castellana nombró como América Latina y del Caribe. Abya Yala para los pueblos ancestrales. Entonces, existe pluralidad feminista comunitaria en toda Abya Yala y fuera de Abya Yala también. Entre esos caminos de diferentes maneras de cómo se fue tejiendo los feminismos comunitarios, entonces yo lo voy a hablar en plural. Está la propuesta feminista comunitaria que surge en Guatemala. En el año 2003-2004 jamás imaginamos mujeres en una montaña que un día íbamos a estar hablando de una propuesta política junto a otras mujeres. Esto no nace como resultado de un proyecto, no nace como resultado de programas o planes, ¿verdad? Que hayan llegado a la comunalidad y de ahí surgió. Ni siquiera sabíamos que para entonces ya otras mujeres se habían nombrado feministas comunitarias en Bolivia, en el marco del proceso de cambio. En el caso de Guatemala surge en el marco del fortalecimiento de los acuerdos de paz y el neoliberalismo. Ese es para mí el primer punto elemental de dónde surge. No nos nombramos así al inicio,
llevó años. Primero nos nombraron varias feministas urbanas de la ciudad como feministas de la práctica, no nos nombrábamos feministas. Es hasta el año 2008 que nos vamos a nombrar feministas, ya con otra dimensión de conciencia más, ¿verdad? Pero un desafío epistémico, teórico y político fue nombrarnos así en el año 2009 y 2010 en el contexto de lo que fue la agenda feminista en Guatemala y las asambleas nacionales feministas en el país. Hay toda una historia ahí que con mucho gusto yo les puedo compartir un documentito muy histórico y muy bonito que en su momento escribí hace algunos años porque había unas reflexiones de cooperación en ese tiempo que me pidieron en esos años si podía aportar con algunas reflexiones a las políticas de cooperación internacional que estaban discutiendo en ese momento si solidaridad internacional, si cooperación internacional, si no, todas esas cosas, ¿verdad? Que hablan. Entonces a mí me gustó escribir algo que nombré en ese tiempo sin que para toda la cooperación nos haya echado la mano. Les voy a invitar a que lo lean, porque así surgió. Esta propuesta surge entonces no como resultado de un proyecto, no como resultado de una organización que llegó, sino nace de cuerpos de mujeres indignados. Nace de cuerpos de mujeres empobrecidas, nace de mujeres en situación complicada, donde estábamos completamente olvidadas, ¿verdad? En la firma de los acuerdos de paz y donde no tuvimos acceso a ningún aporte económico de cooperación porque no entrábamos dentro del mapa de la pobreza y porque el pueblo Xinca en ese tiempo no se sabía mayor cosa, se hablaba más de pueblo maya. Entonces, surge a partir de cuerpos indignados. En el año 2005, creo que aquí hay que hablar que lo personal es político. A nosotros en las redes sanadoras nos gusta mucho decir que hablar en primera persona política es traer tu historia y tu memoria personal porque se hace comunal también. No puedes hablar solo de lo personal como una dimensión individual, sino tu historia personal puede impactar la historia de las mujeres y de la comunalidad. Entonces, creo que es importante porque eso nos pasa a todas las hermanas integrantes de la red, que nuestras historias personales luego la traemos y las comunalizamos. Porque cada una ha vivido las violencias de diferentes maneras, pero al final todas son violencias fruto del sistema patriarcal. Y va a ser a partir de la historia de violencia sexual, ¿verdad?, que vivo, que atraviesa mi historia, mi cuerpo, mis memorias, que es donde voy a ir aportando, ¿verdad?, a las comunidades en ese tiempo para poder ir planteando la gravedad que hay de la violencia sexual sobre niños, niñas, en ese tiempo no decían niñas, ¿verdad?, ahora claro que lo digo, en las comunalidades y cómo eso era tan preocupante porque yo miraba rostros de hombres indígenas generando machismo, femicidio, violencia sexual contra niñas y mujeres indígenas. De ahí va a salir en el año 2005 lo que va a ser ahora para nosotros uno de los primeros enunciados de esta propuesta feminista comunitaria territorial, que relacionamos el territorio ancestral de la montaña de Xalapán con una historia que no está escrita en los libros en Guatemala, en los libros académicos, ni en la etnología, ni geografía, ni antropología, donde hay una lucha muy histórica del pueblo xinca para defender y recuperar la montaña de Xalapán de la colonización castellana. En ese tiempo fue nombrada finca Rey Carlos V de España y una lucha impresionante de nuestras ancestralidades para la defensa de la tierra. Entonces empezamos a relacionar cómo hay un celo muy grande de las comunidades ancestrales xincas para defender la tierra contra tantos terratenientes, contra tantos que estaban despojando en la colonia y luego después de la colonia, ¿verdad?, un gran porcentaje del territorio en la montaña, pero empezamos a sentir que había algo que era incoherente. Empezamos a sentir de que así como se defendía la tierra, ¿qué pasaba entonces con el cuerpo de las niñas y de las mujeres que no se defendía porque ahí mismo se cometían violencias contra ellas? Empezamos a decir, bueno, así como se defiende la tierra, voy a ocupar porque este es el calendario que es del pueblo xinca y esto fue lo que ocupamos en ese momento para resignificar el contenido espiritual de
de este calendario agrícola lunar. Y aquí ustedes ven el color verde y el color rojo. Tomamos el color verde y dijimos, así como se defiende el territorio tierra, que está representado en el color verde, ¿qué pasa con la defensa de los cuerpos que están en el color rojo? Donde camina, donde circula la sangre, donde está la vida, donde palpita. Insamajantartimento, se dice en Shinta, donde está palpitando el corazón de los cuerpos. ¿Por qué se defiende la tierra y no se defiende los cuerpos de niñas y mujeres? De ahí nace por primera vez en el 2005 Mi cuerpo, mi primer territorio de defensa. Eso lo van a escuchar ustedes ahora, si ustedes se meten a querer conocer cómo esta propuesta ha ido aportando al feminismo con mucha humildad a los feminismos en el mundo en este tiempo. En el año 2007 fuimos las mujeres las que iniciamos la lucha contra 31 licencias mineras en la montaña. Y es toda una historia de lucha y resistencia bastante fuerte, ¿verdad? Que van a ir acumulando riesgos, ataques y amenazas que ya venimos viviendo desde el año 2003, 2004. Y en esos años fuimos relacionando y no quisimos postergar la lucha que veníamos haciendo ya mujeres organizadas en la montaña, de la defensa de mi cuerpo, mi primer territorio de defensa, no lo quisimos postergar por la tierra. Se levantó el gobierno Xinca, nosotras movimos muchísima energía para que se levantaran organizaciones, gobierno Xinca. Las jornadas más grandes de esos tiempos, ¿verdad?, contra minería fueron de Oriente, de pueblo Xinca en ese momento. Y entonces empezamos a decir, así como el machismo es una forma de violencia contra los cuerpos de las niñas y las mujeres, la minería es una forma de violencia contra la tierra. Y así empezamos a relacionar, hasta llegar en el 2007 a decir, en idioma Xinca se dice, Liki Tuyuhaki Naaltepet, cuerpo Naru, recuperación y defensa de territorio, cuerpo, tierra, territorio, cuerpo y territorio, tierra. Para nosotras, hablar de territorio es hablar de algo no solo lo geográfico y poblacional. Ocupamos la palabra en castellano porque en los idiomas ancestrales no podemos hablar de algo literal en el castellano. El castellano nos queda demasiado corto. Hay muchas cosas que no podemos decir, ¿verdad? No se pueden traducir. Entonces apenas estamos ocupando la palabra territorio para ahí en la territorialidad hacer toda una integralidad de la vida. Por eso es que para nosotras esta propuesta surge, ¿verdad?, precisamente en la defensa de nuestro primer territorio cuerpo en relación con el territorio tierra. Por eso nos gusta nombrarnos feministas comunitarias territoriales, ¿verdad? Porque si le quitamos lo territorial, le quitamos una vitalidad política histórica. Esta propuesta feminista comunitaria territorial hizo en su momento cuando se fue gestando, yo les decía, ni siquiera nos nombrábamos, es en el año 2008 donde trascendemos a estar en desacuerdo con muchas cosas, incluso que plantean los feminismos, nos desencontramos, hay prácticas que no nos gustan, nos sentimos sumamente tuteladas, nos sentimos que se determinan cosas por nosotras, que llegan muchas organizaciones a los territorios y a las comunidades decidiendo por nosotras, y como que si las mujeres indígenas no tuviéramos opinión, decisión, claridad, propuesta, epistemologías, porque todo viene de los feminismos de afuera. Lo que hicimos, y en su caso, ¿verdad?, un desafío muy fuerte, fue tomar algunos elementos que planteaban algunos feminismos, los tomamos, hicimos nuestro propio bordado feminista. De ahí, compañeras, decirles que es en el año 2015, yo salgo definitivamente del territorio en el 2015 por el riesgo político, y es en el 2015 que me encuentro con otras hermanas, ¿verdad? Había fallecido ya una compañera nuestra, hoy es ancestra, ¿verdad?, y nos acuerpa en luchas y resistencias, Elisette Ustum Maya Quiché, una mujer hermosa, pero fallece de un cáncer, muy joven, 34 años. Y eso nos interpeló mucho, porque entonces varias hermanas veníamos, ¿verdad?, poniendo el cuerpo en la lucha, en la resistencia, y en ese momento hicimos un parteaguas. Varias veníamos de estado de sitio, de persecución, de órdenes de captura.
Entonces en ese parteaguas dijimos, compañeras, qué incoherentes. No podemos transformar el mundo, la vida, la sociedad, todo, si primero no generamos fuerza y potencia política desde nuestra existencia contra todas estas luchas que tenemos. Entonces decirles que para nosotras ha sido vital e importante, ¿verdad? Algo que hemos ido tejiendo también. A partir del 2015 a la fecha nos nombramos feministas comunitarias territoriales. Hay hermanas en la montaña que se siguen nombrando feministas comunitarias, tienen sus caminos, ¿verdad? Los valoramos, los respetamos. Pero en el caso de nosotras, somos mujeres que venimos del destierro político, mujeres que somos desplazadas político-territoriales por defensa del agua, del bosque, de la tierra en las comunidades. Nos contamos en situaciones de resguardo, de refugio entre nosotras. Y entonces ahí, ¿verdad? Tomamos con mucha fuerza las sabidurías que nos abrazan a varias, sus maneras, para poder decir, vamos a seguir fortaleciendo para nosotros algo que se nombró desde la montaña como la sanación como camino cósmico político. Cósmico porque trae memorias de nuestras abuelas y nuestras ancestras de cómo ellas, en circunstancias tan complejas, han logrado sobreponerse en dignidad ante formas patriarcales antes de la colonia castellana. Estoy hablando, ¿verdad?, de unas formas patriarcales ancestrales originarias. Ese es uno de los tremendos aportes que ha hecho esta propuesta feminista comunitaria territorial a los feminismos en el mundo, de decir, antes de las colonizaciones existieron formas patriarcales en pueblos indígenas que subyacen hasta hoy. Y ese patriarcado ancestral original, o esa forma, porque yo no creo que hayan varios patriarcados, creo que hay una forma patriarcal que tiene diferentes manifestaciones. Y en el caso de pueblos indígenas tenemos otra temporalidad para interpretarlo. No podemos agarrar el calendario gregoriano y pensar que con el tiempo del calendario gregoriano así se configuró el sistema patriarcal en pueblos indígenas. No podemos. Tenemos que ocupar la cuenta maya, el tiempo maya, e ir a las historias de oralidad, de glifos, de piedra, de narrativas, cómo había manifestaciones de pueblos ancestrales originarios antes de la colonia en relación de los cuerpos de las niñas, de las mujeres en su pluralidad de existencias, y de algo que ya después me gustaría, ¿verdad?, si es posible que hermana Chay nos comparta, de los cuerpos, algo que esta propuesta está nombrando como cuerpos plurales, identidades plurales y sexualidades plurales. Entonces, hacer esta contribución trae también la reflexión de que del otro lado del mundo, 532 años, nos vino otra forma patriarcal, colonial occidental, que cruzó los barquitos, que trajo religión, que trajo pecado, que trajo a Cristo, que trajo vírgenes, que trajo virginidad, que trajo diablo, que trajo cielo, salvación, infierno, y trajo este idioma que hoy estoy hablando. Y que a través del despojo, saqueo, violencia sexual, genocidio, usurpación y saqueo, viene y constituye una forma de opresión que se junta con algunas cosas, y por eso hay acuerdos, mandatos y pactos patriarcales entre hombres indígenas con hombres castellanos, blancos, heterosexuales, militares, que vienen con una experiencia imperialista de saqueo y despojo de pueblos, ahí con ustedes, y todo eso se junta. Vienen cuerpos negros esclavizados, se juntan formas patriarcales, surge el colonialismo como la cuna perfecta del racismo, el capitalismo, surge una nueva forma capitalista. Cuando hablo con algunas hermanas, hermanos, hermanas y compañeros, ¿verdad?, que tienen interpretaciones económicas, de las políticas económicas históricas que han surgido, yo les digo con mucho respeto, yo como mujer indígena no voy a ocupar categorías del marxismo para interpretar lo que pasó acá, ni otras categorías que planteen la relación de ricos y pobres. Tengo otra interpretación de las lógicas del modelo económico capitalista que hoy nos tiene empobrecidas, porque aquí no hubo lucha de ricos y pobres, ¿sí? Y además la riqueza no la tenemos entendida en relación del sistema económico.
Por eso digo yo, somos cuerpos empobrecidos, pueblos empobrecidos, porque hay una intencionalidad del sistema patriarcal capitalista sobre los cuerpos y sobre la tierra. Luego, quiero decir, ¿verdad?, que con todo este entramado, cómo se configura el Estado-Nación guatemalteco, cómo debajo de su interpretación de organización social, política y económica, religiosa, quedamos los pueblos, cómo todo eso no logra tener convivencia, porque obvio, ¿verdad?, todas las relaciones de poder, ¿verdad?, y de misoginia y de racismo contra los pueblos, pues rompen nuestras relaciones de vida. 36 años de guerra contra insurgentes. Luego viene la firma de los acuerdos de paz, desacuerdos decimos nosotras, todo lo que ha conllevado esta historia en nuestros pueblos, y es en el marco del fortalecimiento de los acuerdos de paz, con sus incoherencias, que surge la mayor fuerza neoliberal, y que hoy por hoy, ¿verdad?, criminaliza, judicializa, persigue, mata. De ahí que nosotros hemos dado el nombramiento de femicidio territorial, el caso de Ana Berta Cáceres, y así hay una cantidad de mujeres indígenas donde han sido brutalmente y misógicamente, ¿verdad?, matadas. ¿Por qué? Como una lógica de mayor expresión de poder sobre sus cuerpos. Voy rápidamente ¿cuáles son nuestros principales reclamos? En principio, decirle reclamarle a quién, a la sociedad, al Estado. A nosotros nos gusta mucho decir, la red de senadoras se posiciona en un lugar en el mundo, cada una de nosotras, junto con nuestras manifestaciones de pueblos ancestrales. Nos gusta hablar de un lugar de enunciación, donde naces, cuál es tu historia. Y nos gusta decir que algo que a nosotras estamos en esa elaboración, construcción y todo, es cómo seguir dignificando nuestra existencia o nuestras existencias en la red de la vida. En este tiempo complejo y jodido que nos ha tocado que nacer. Y para nosotras, el nombrarnos y asumirnos como defensoras de la vida es algo muy importante. Les queremos compartir eso. Es una reflexión que tenemos. Antes de ser defensora de derechos humanos, porque los derechos humanos es muy cerca y hace muy poco que se configuró como tal, y se legaliza también, ¿verdad? Antes de ser defensoras de derechos humanos, nosotras somos defensoras de la vida, porque viene una relación de memorias ancestrales por la vida, y reivindicamos a nuestras abuelas y ancestras que han aportado al tejido de la vida milenariamente. Por eso abrazamos y saludamos las olas feministas, pero no nos podemos quedar en olas feministas. Es más, a nosotras ni siquiera nos ven como la posibilidad de una nueva ola, las defensoras de la vida. Estamos defendiendo el agua del mundo, el aire del mundo. Y los feminismos ni siquiera nos miran a nosotras como un aporte vital en este tiempo. Por eso quiero aprovechar en que si yo se los planteo como reclamos, no pararía y no nos alcanzaría esta reunión porque tenemos varios para plantearles en varias dimensiones. Nosotros tenemos interpelaciones que hacemos con mucha fuerza, claro, ante funcionarios misóginos, corruptos, impunes, agresores sexuales. Tenemos interpelaciones, tenemos fuerza, contundencia. Entre feministas, que es posible tejer para aportarnos en este tiempo, hablamos de interpelaciones amorosas. Porque creemos que hay formas también de los feminismos que nos meten a debate teórico, racional, y no salimos de ahí. Y nosotras por lo menos no le entramos a debates teóricos porque nos están matando. Y hay cantidad de hermanas que tienen órdenes de captura en este momento, hay cantidad de comunidades que están haciendo resistencia en las calles en este momento, y se nos está yendo el tiempo en debates mientras nos están matando. Entonces, ¿tenemos reclamos? Sí, hasta los feminismos les tenemos reclamos. No existe para nosotras sostenibilidad de ningún feminismo, con mucha humildad y respeto lo planteo. No existe sostenibilidad política en ningún feminismo que no relacione la emancipación, la libre autodeterminación de los cuerpos con la tierra. Porque todos los días los cuerpos de la humanidad beben agua, respiran aire, comen frutos de la tierra.
No vivimos en el aire o en otro planeta, vivimos en la Tierra, con la Tierra. Entonces, cuando los feminismos me hablan de libre autodeterminación, de yo decido sobre mi cuerpo, exacto, nosotros decidimos y lo acuerpamos. Decido cuántas parejas sexuales voy a tener, si quiero tener hijos, si no quiero tener hijos, si aborto, si no aborto. ¿Acuerpamos? Sí, acuerpamos. Pero nuestro vacío con los feminismos occidentales, y empezamos a darnos cuenta, feminismos de clase, hasta hegemónicos, muy tutelares, académicos, que interpretan las opresiones de las mujeres en el mundo de manera tan estandarizada. Y así como las mujeres están como con sus opresiones tan estandarizadas, pues pareciera que así debían ser sus emancipaciones también. ¿Hasta cómo debiéramos emanciparnos las mujeres indígenas? Pues nosotras, con esa dignidad rebelde ancestral que traemos de nuestras abuelas y ancestras también, hemos decidido ir abrazando otras maneras emancipatorias para la vida, para no quedarnos solo en la victimización de pobrecitas las mujeres indígenas, ¿verdad? En esa construcción que se ha hecho. De hecho, la palabra pobrecita es una palabra que se lo dices a todo aquí, en este lado del mundo. No sé allá con ustedes cómo va, pero todos tenemos una relación de pobrecita. Y está tan naturalizado decir aquí pobrecita. Entonces yo quisiera decir, ¿verdad?, que nuestros reclamos vienen en varias dimensiones, o nuestras interpelaciones. Estamos interpelando a la academia como tal, porque tiene un pensamiento positivista, objetivo, científico, que quiere determinar, ¿verdad?, cómo debiéramos pensar y ser. Las filosofías que nos llegaron a este lado del mundo, lástima que no fueron otras filosofías hermosas para la vida, pero nos llegó una forma filosófica muy hegemónica, de que primero pienso y luego existo. Por eso es que planteamos, ¿verdad?, que no existe la filosofía en los pueblos indígenas. Existen cosmogonías en plural. Y ahí quiero aprovechar para ir dando el hilo de la palabra, ¿verdad? Porque hay mucho para hablar de reclamos, hacia quién y hacia dónde dirigimos los reclamos, ¿verdad? Porque creo que en esas dimensiones, pues podrá hacerse algún reclamo al Estado, pero si nuestra lucha se queda ahí, en la incidencia, pues está bien para las organizaciones que lo hacen o los pueblos que lo hacen o que conforman sus partidos políticos de izquierda indígena. Nosotros no comulgamos hoy con eso, tenemos una posición muy crítica con eso por varias razones de cómo se ha mercantilizado y capitalizado la lucha de resistencia de pueblos para partidos políticos de izquierda dirigenciados por caciques indígenas y muchos de ellos vinculados a situaciones de acoso y violencia sexual. Por eso estamos así poniendo somos muy enfáticas con eso. Y luego también, ¿verdad?, ¿hacia dónde? Entonces, ¿hacia dónde? ¿Reclamamos a la sociedad? Yo creo que esta propuesta feminista comunitaria territorial no se hace bolas, o sea, no se quiebra la cabeza tanto. Comunidad. Si hay otras organizaciones, otras manifestaciones que van a hacer la lucha contra el Estado, contra funcionarios, contra aquí, tenemos la experiencia, sí la tenemos, pero nosotras, comunidad, comunalidad, allí está nuestro territorio en disputa. Y con esto quiero decirles, hermanas y compañeras, que nos gusta que ustedes compartan esto de haber nombrado este diálogo como mujeres en plural. El buen vivir, ahí sí se los queremos compartir, ¿verdad? No creemos en un buen vivir. No. Creemos en buenos vivires en pluralidad y que no se tiene que estandarizar una forma de buen vivir. Hay temporalidades que fueron configurando los buenos vivires. Sumacausay, Sumacamaña, Utzcaslemal, y así. Ustedes también allá tienen su buen vivir nombrado de la forma y habrá que escarbar ancestralidades o maneras o qué. Porque creemos en la pluralidad por principio de cosmogonía. Nada repetido en la red de la vida. Y pues ya les conté que cuando decimos feminismo comunitario nos gusta hablarlo en plural, ¿verdad? Porque hay varias manifestaciones de feminismos comunitarios. Quiero ir dejando porque hay varias intenciones que queremos ir dialogando, ¿verdad? Para hermana y compañera Chaim, para que nos siga compartiendo cómo hacemos entonces nosotras para llegar a la práctica esta propuesta feminista comunitaria a las territorial a las comunalidades
y para que en esa práctica de cómo lo hacemos también nos vaya compartiendo compañera y hermana Yoli. Entonces, dejo el espacio para que vayamos compartiendo. Usbantio. Usbantiosh Kana Lorena, Sa Ilchole Ilchokere Ishkomon, Linkaba an Chaim, La In Mayakerchi. Un saludo amoroso y respetuoso a ustedes, compañeras. Qué alegría saber que aquí está la Yoli. Un abracito, Yoli. También a Lore y a las compañeras que amorosamente están tejiendo su tiempo desde sus territorios para conectarnos, ¿verdad? Y, y sentirnos también las temporalidades políticas en las que nos estamos atreviendo a tejer la vida en un sistema donde todo lo que tejemos o lo que hemos podido tejer ha significado un hilo de muchas memorias, de muchas abuelas, y eso también es una transgresión bastante fuerte. Quiero, antes de empezar, también saludar hoy la resistencia gitana que se nombra en Brasil también, que se están acuerpando con hermanas gitanas de los territorios de ustedes y de otros territorios del mundo. Y pues también el reconocernos entre epistemologías de mujeres originarias es parte también de esta pluralidad política que reconocemos y que abrazamos muy amorosamente. Yo quisiera hilar la palabra con lo que compañera Lorena nos comparte. em, y esta pregunta que compañera Lorena nos comparte, que ustedes plantearon, me resuena en todos los huesos de mi corporalidad y en tantas memorias como una mujer joven con una corporalidad plural que ha caminado en la lucha y resistencia de la defensa de su cuerpo y de la defensa del territorio, tierra, que están tejidas, ¿verdad? A su vez, como compartía compañera Lorena, ¿verdad? Que no podemos pensar en la emancipación de una y luego de la otra, sino conjuntas y tejidas una a la par de la otra, porque si no, caemos en una trampa patriarcal, ¿verdad? En el sentido de que vamos a estar emancipadas política o teóricamente, pero vamos a estar respirando aire que nos hace daño al cuerpo y las certezas patriarcales son todo lo que nos quiera dañar directamente a los cuerpos de las mujeres en pluralidad de existencia. Creo que esta pregunta de cómo llevan a la práctica este feminismo comunitario territorial, en este caso en sus comunidades, yo lo plantearía como que a las prácticas que nosotras tenemos en las comunidades le hemos nombrado feminismo comunitario territorial. Nosotras hemos dialogado entre todas y hemos llegado a varias sentires y hemos dicho es que nosotras ya éramos feministas antes de nombrarnos feministas, ¿verdad? Algo que compañera Lorena nombró que me parece súper, bueno, de todo lo que compartió, pero hay algo en lo que tenemos que tener mucha sospecha política, cosmogónica y espiritual. Es que creo en primera persona política, también lo voy a compartir, es que siento profundamente que así como hay una estandarización, em, eh, con una intencionalidad, quiero decir, de hegemonías y de poderes que van relacionados directamente al cuerpo de las mujeres, ha habido una estandarización de emancipaciones. Y en esta estandarización de emancipaciones han habido varias trampas patriarcales, ¿verdad? Lorena mencionó una que es sumamente importante, que habló de los acuerdos de paz, ¿verdad? Que otra vez hay una intervención global de lo que debería ser una necesidad para los pueblos o lo que debería ser una forma emancipatoria para los pueblos y para las mujeres y para los compañeros y las compañeras que habitamos. Em, entonces, en este sentido de percibir una hegemonía emancipatoria, por muy contradictoria que es, pero es real, una hegemonía emancipatoria, nos vemos entonces
en un dictamen de qué es lo que deberíamos de estar luchando las mujeres indígenas y cómo deberíamos estar afrontando nuestras violencias, cómo deberíamos de estarnos disputando en las comunidades. Sin embargo, nosotras como red hemos personalmente, cada una desde sus historias, sus memorias, hemos abrazado profundamente el saber que no hay una forma de hacerlo, no hay una única forma de llegar a una comunidad y plantear lo que tenemos que plantear, sino hay varias formas. Y a nosotras nos acompaña un elemento político que ya mencionaba Lorena, que es el sentir. El sentir las historias y las memorias de dolor también nos hace sentir una sospecha de cómo nuestras abuelas lidiaron con la violencia sexual, por ejemplo, de la colonia, pero también cómo lo hicieron con la violencia sexual antes de la colonia. Para nosotras entonces reconocernos en la práctica, si quieren, que para nosotras es lo que tenemos día a día. Es decir, desde la mujer empobrecida que se levanta y que no sabe cómo hacer para dar de comida a 5 niñas, niños, niñas, con una carga además racializada, para poder vender lo que sea que va a vender, desde partiendo desde lo cotidiano, desde lo íntimo, desde eso que no pasa por un, si quieren, una configuración académica o un análisis configurado de cómo se debería estar haciendo la política de las mujeres, sino desde esa creatividad política de sobrevivir. Y no solo de sobrevivir, sino también de vivir y de vivir bien, ¿verdad? Como defensoras de la vida, lo decía compañera Lorena, también nos estamos cuestionando y preguntando dónde está nuestra dimensión erótica, afectiva, por ejemplo. Cómo tenemos también nuestro sistema de ansiedad. Y ojo, porque también cómo estamos viviendo y atravesando con todo lo que el desgaste significa para nosotras las mujeres en pluralidad de existencia, cómo estamos afrontando la pandemia, por poner una dimensión también ante el empobrecimiento, ante la persecución política. Para nosotras ha sido brutal la intervención estandarizada de las emancipaciones, con intervenciones de lo que se llama hoy como derechos humanos o de lo que se llama hoy como feminismo, donde no ha habido una intencionalidad amorosa y profunda de sostener y de reconocer que nuestras acciones políticas no pueden ser estáticas ni pueden ser estandarizadas, sino reconocer también que somos o que somos muchas posibilidades en distintas dimensiones políticas en las que también tenemos que sanarnos y acuerparnos. Cuando nosotras hablamos o mencionamos feminismo comunitario territorial, viene a mi corporalidad el recibir llamadas a las 3 de la mañana de compañeras y de sostenernos amorosamente, porque hay un allanamiento, porque hay una orden de captura, ¿verdad? Y no menciono no me quedo solo en el plan de víctima o el plan testimonial, sino el sostener esa llamada es nuestro feminismo comunitario territorial. El llevar candelas, el poner incienso como lo está haciendo compañera Lorena, el llevar plantas, el escucharnos, el cuestionarnos, el preguntarnos de una forma no hegemónica y patriarcal, es feminismo comunitario territorial y así es como lo vivimos también. Nos vamos a las orillas de los ríos cuando están libres los ríos de hidroeléctricas y de seguridad privada del Estado guatemalteco y de sus inversionistas, ¿verdad? Nos vamos al río también, nos soltamos carcajadas, nos abrazamos, nos lloramos juntas, nos animamos entre todas, nos comunicamos, nos preguntamos cómo estamos, ¿verdad? Nos acuerpamos. Cuando nosotras hablamos
de acuerpar como feministas comunitarias territoriales, es porque literalmente es poner el cuerpo a la par de tu hermana, es poner tu tiempo, es poner tu amorosidad, es poner tu cansancio, ¿verdad? Es poner tu tiempo de recreatividad o de otras dimensiones y estar ahí a la par de nosotras, ¿verdad? ¿Cómo nosotras entonces em, hacemos práctico este feminismo comunitario territorial en nuestros territorios? Pues es así, es de esa manera, ¿verdad? Y volvería a plantear lo mismo. Nosotras hemos, a todas nuestras prácticas comunitarias, hemos llamado las hemos nombrado como feministas comunitarias territoriales. También para disputarnos la interpretación de las emancipaciones que se tienen de nuestros cuerpos como feministas. Gracias, Pantiosh. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias. Chain, no sé si ahora Yolanda quiere intervenir. Yoli quiere intervenir con la otra preguntita que le lanzó Lorena. Hola. Hola. Yo tengo problemas con esto de la tecnología, no me ubico bien. Te escuchamos Ahora, perfectamente. se escucha, bueno. Sí, sí que escuchamos. Vale, bueno, pues un saludo a todas. Qué rico verles, qué rico poder comunicarnos y compartir estos espacios. Creo que para mí también es importante y avalo y respaldo mucho lo que hablamos cuando decimos ese feminismo comunitario territorial, el que no podemos generalizar el feminismo en nuestros diferentes espacios, nuestras diferentes comunidades, así, es muy diferente, no lo podemos plantear como yo ahora que me toca estar de este lado, veo que lo plantean, porque cada comunidad creo yo que se debe el respeto y se tiene que saber cómo hablar del feminismo. Y convencida estoy en la lucha y resistencia que estuve en la puya, convencida estoy con lo que dice Chaim, que todas somos feministas, que todas estamos en ese acuerpamiento y antes que lo supiéramos, ya ejercíamos ese papel de feminismo. Yo creo que quiero enfatizar, ahora que me ha tocado estar fuera de mi territorio y estar de este lado por el desplazamiento político, las experiencias que yo he tenido, y me suena interesante con lo que Lorena decía y lo reafirmo, porque lo he estado viendo yo aquí en cuanto a la cooperación, en cuanto a la comunidad, que respalda las luchas de una u otra manera. No solo hablo, esta vez no quiero hablar solo del respaldo económico, la cooperación que se da, sino que también ese apoyo que se da a las defensoras, tanto aquí como allá. Yo creo que tenemos que, soy un poco crítica en eso, que tenemos que mirarnos más hacia adentro si nuestro discurso, si nuestra posición ante el feminismo, ante el acuerpamiento, ante un feminismo comunitario es real. Si de verdad se cumple con lo que se dice. Yo recuerdo que la primera vez estando yo en nuestro país, Lore, a la que le escuché el yo soy tú y tú eres yo, ese sentir, esa palabra a mí me recuerdo, estaba en unos momentos difíciles y me llegó. Lo he escuchado de este lado y para mí me ha quedado vacío, porque no es lo mismo decirlo que cumplirlo. Creo yo que
ser feminista comunitaria territorial entra con toda su fuerza, con toda su energía, el de sentir y empatizar con lo que la compañera le dice, con lo que la compañera está pasando. Y lo hemos podido, yo personalmente lo he podido vivir porque estando tan lejos, como alguna vez decía Chaim, al otro lado del charco, pues he podido sentir ese respaldo de las compañeras. Creo que ahí es donde se mide y se califica lo que de verdad significa ser feminista comunitaria territorial. No es un feminismo individualista, no es un feminismo hablar como Yolanda o Kelly, sino que es un feminismo hablando desde lo que, de las vivencias, de las reflexiones, de la felicidad, de todo, del dolor que vivimos todas. Creo yo que ahí encierra para mí esa palabra. Y en cuanto a la cooperación, vuelvo y digo que lamento mucho tener que hablar de esto, porque es que en realidad no tendríamos que hablar de esto. He visto aquí en Euskal Herria recientemente a compañeras guatemaltecas y que están siendo, ¿cómo les digo? Hablamos del patriarcado que nos sigue envolviendo, y creo que ahí nos sigue envolviendo. Cuando nos mandan a pasar unos días a Europa, o que supuestamente estamos en una situación difícil y nos mandan a Europa, nos mandan al País Vasco y vienen a hablar. Lo estoy hablando así por lo que yo he estado viviendo estos meses atrás. Que somos defensoras, sí, lo entiendo, lo acepto y lo reconozco. Son mujeres defensoras, pero que tenemos que cambiar las estrategias de lucha, que tenemos que... Esto a mí me ha dolido mucho porque yo en la resistencia de la Puya hablaba de mujeres en resistencia, de mujeres empoderadas, de feminismo, de ese feminismo que no te van a decir qué tienes que decir, sino que dices y haces lo que tu corazón, tu dignidad te dice. Aquí he visto a compañeras de diferentes, y ahorita confirmo lo que Lorena decía, que hay partidos políticos de izquierda que están conectados con mujeres defensoras y que están viniendo a pedir la cooperación para apoyar a sus partidos políticos. Tengo una compañera que anteriormente, en las elecciones antepasadas, en Guatemala estuvieron lanzándose para la política, que estoy en total desacuerdo, no porque no seamos capaces, creo que somos muy capaces de estar metidas en esto, pero que en nuestro país condiciones para esto no hay, y que las que nos estamos dejando arrastrar por esto son mujeres que en su discurso hablan del patriarcado, pero que en su práctica el patriarcado está ejerciendo en ellas, porque sé que están pidiendo la cooperación, pero para participar en las futuras elecciones de nuestro país, políticas. Eso para mí me duele porque creo que no es justo que habemos miles y miles de mujeres feministas que para nosotros hablar de buen vivir es una palabra muy, pero que yo he descubierto que para mí el buen vivir, a pesar de sus complejidades, como dijo Lorena, de la lucha, de lo que nos ha tocado pasar, el buen vivir es sentir este respaldo, aquí estoy, esta lucha entre todas, ese sentir, eso que si de verdad eso para mí es un buen vivir, el reír y el llorar juntas,
el poder bailar entre tantas cosas, bailar juntas y gritar y abrazarnos y decir, aquí estamos, creo que para mí eso es un buen vivir en este entorno que nos está poniendo en situaciones difíciles. Creo que yo quisiera hacer una énfasis en cuanto a la cooperación. Creo que hay que ser un poco cauto con eso, el apoyo que se da entre una y otra cosa, porque no podemos apoyar, no podemos quedarnos calladas ante situaciones que no solo me perjudicarían a mí, sino que creo que perjudicaría muchas luchas. Y digo esto porque me recuerdo yo que siempre se nos ha tildado que las que estamos en defensa del territorio, a mí, que porque tenía un interés político, que yo ya estaba esperando un curul en el Congreso, una participación, una candidatura, y era totalmente falso. Esto es algo que estos mismos desgraciados patriarcales lo han manejado y lo siguen manejando. Y me duele que a estas alturas, con mujeres que se dicen feministas, con mujeres que hablan y su discurso es ese, que no al patriarcado, que no esto, siguen, la corriente se la sigue llevando, ya no sé si con intención o con ignorancia, pero que nos sigue llevando. Yo en eso quisiera puntualizar y decir que tienen que ser muy cuidadosos. Yo agradezco por toda la lucha, por toda la intención, por todo el respaldo que han dado a nuestra sociedad, que de verdad está en lucha, pero que también está en riesgo, porque por eso es que se tildan las ONGs de vividores que quieren saber de dónde va la cooperación. En Guatemala se está pasando una situación muy difícil, que quieren aprobar leyes que a las ONGs las quieren. Es una dictadura, se habla así, que quieren hacer ¿por qué? Porque saben que la cooperación ha sido fuerte para nuestro país, pero que ha sido mal empleada. Creo que tienen que revisar mucho a quién de verdad va esa ayuda, a quién de verdad va ese respaldo. Y cuando digo que no hablo solo de dinero es porque muchas veces en la radio nos dan espacios para poder hablar. Pues yo quisiera que se hable de la lucha del feminismo, que se hable de esa cordura, de esa capacidad que tenemos las mujeres, pero que no se hable de que hay luchas que hay que cambiarlas, que hay luchas que ahora si no tomamos el poder político no vamos a poder, porque yo no creo en eso. Creo que hay situaciones muy difíciles y cosas que hay que revisarlas muy bien. En esta pregunta, creo que es una de las últimas preguntas que hacían ustedes. Y me pareció a mí interesante, porque no se vale que con la lucha de otras se siga fomentando y dándole fuerza al patriarcado, y que con la lucha de muchas se sigan discursos que no son ciertos. Yo hablo desde lo vivido, desde lo que estoy viendo, y creo que es importante decirlo. Casi nunca se quiere hablar de eso. Casi todas, o he escuchado algunas que dicen, es que hay que decir lo que quieren oír. Y yo digo, no, tal vez no lo que quieren oír, sino lo que es necesario decir. Y con eso me quedo. Gracias por el espacio, y es como para cuestionarnos un poco. Y si no, y si no me entendieron, pues me pueden preguntar, que ya yo les explico. Ana Yoli. Gracias, querida Yoli, un abrazo a la distancia. Ejemplo de lucha y resistencias exitosas en sus territorios. Yo creo que
no lo hablamos como experiencias exitosas, sino como experiencias para la vida que nos dan fuerza. Nosotras nos juntamos porque ante el riesgo político, los ataques y las amenazas, fuimos entonces sintiendo que la vida de las hermanas en riesgo, todas las integrantes de la red hemos venido de situación de riesgo político, pero nos fuimos acuerpando porque nosotras no tenemos apoyo de la cooperación internacional, no tenemos un proyecto que sostenga nuestro quehacer territorial. Lo que sí hicimos fue juntar nuestras sabidurías en su pluralidad, empezar a hablar de las relaciones desiguales de poder entre nosotras, entre mujeres, a romper la internalización del individualismo colonial que nos trajo el sistema patriarcal y que lo hemos naturalizado tal vez, y traer otras dimensiones de conciencia. Y dijimos, tenemos también límites, porque cuando la amenaza de muerte viene, ve el caso de Yoli, es el caso de una hermana política que vive desplazamiento político territorial, lucha contra minería y que con su familia tiene que atravesar el océano para salvar su vida, con todas las amenazas de muerte y persecución y el atentado que vive en su historia. Pero empezamos también a sentir cómo acuerparnos entre mujeres que no tenemos acceso a las posibilidades económicas porque no entramos en las lógicas de la cooperación internacional, de ONGs, y cómo ahí es un punto que yo creo que también va relacionado con la última parte que ustedes plantean, ¿verdad? ¿Cómo se puede acuerpar, decimos nosotras, esas luchas y resistencias en los territorios y de las mujeres particularmente, que desde una cooperación pequeña y descentralizada, ¿verdad?, del pueblo extremeño pueda aportar a la lucha de mujeres indígenas en territorios? Ahí tenemos algunas ideas, algunos sentires, ¿verdad?, que pueden colaborarles a ustedes para traer otra dimensión que en pueblos ancestrales le llamamos reciprocidad. La reciprocidad no es yo te doy y tú me das. La reciprocidad no se basa en que como también de allá vinieron colonos, tienen la responsabilidad social, económica e histórica de venir y aportar aquí a los territorios, porque entonces vamos a quedar en una relación de dependencia económica. Lo que deseamos profundamente es una relación de pueblos que dignifique nuestras existencias en este tiempo, y si nos toca que acuerparnos, encaminarnos para la sobrevivencia en dignidad, de las economías en dignidad, eso sí lo vamos a abrazar. Por eso es que nosotras, por lo menos como redes sanadoras, no entramos a disputar proyectos de cooperación internacional, porque no queremos comulgar con políticas internacionales de cooperación que determinan una agenda, a qué apostarle. Nosotras decimos, estamos apostando a la defensa de la vida, y la defensa de la vida en su integralidad trae para nosotras hoy reconocer que hay situaciones de grave poder y de violencia sobre cuerpos que están haciendo la defensa de la vida y los derechos humanos. Voy a traer ahora la dimensión de derechos humanos, porque en estas lógicas del Estado-nación colonial, pero también en las políticas de cooperación internacional, entra todo lo de derechos humanos y de las corresponsabilidades de vida que tenemos entre los pueblos para poder seguir teniendo generaciones de existencias en dignidad en este tiempo. Entonces, por ejemplo, para nosotras, ¿cómo le hemos hecho si no tenemos cooperación internacional? Voy a poner ahí algunos ejemplos y las hermanas y compañeras van a acuerpar, ¿verdad? Cuando se han acercado a nosotras mujeres que están en una situación de riesgo político extremo, ¿verdad? Un pequeño espacio, pequeñito, no es público, la casita de sanación, que ha cobijado a mujeres que vienen de diferentes territorios en Chimolé, Guatemala, en otros territorios, en otros países. No publicamos absolutamente nada, con nuestras propias maneras de acuerpamiento, porque creemos en las medidas de protección integral y espiritual para mujeres defensoras de la vida. Y ahí particularmente de mujeres indígenas, que tenemos otros códigos de interpretar las violencias que estamos viviendo por defender la vida, y los riesgos, ataques y amenazas que a veces son diferentes de los ataques que va a vivir una hermana y una compañera feminista en lo urbano, que es periodista, que también está viviendo violencia y persecución. Pero ser mujer indígena empobrecida, donde no tienes pero ni para pagarte una tarjeta telefónica,
para avisar, ¿verdad? Donde te tienes que movilizar con tus hijos. El caso de Yoli es exactamente este caso, donde tienes que buscar, ¿verdad?, la posibilidad de algunas organizaciones internacionales. Nosotros hemos tenido que agotar, por ejemplo, las directrices especiales sobre protección a defensoras y defensores de la Unión Europea. No comulgamos con eso, pero tenemos muy clara que cuando la vida de una hermana está, que va a ser matada, con esa lógica, nosotras hemos tenido que llegar y tocar alguna embajada, ¿verdad? Hemos tenido que tocar otras instancias para sacar a una hermana y a una compañera del país porque necesita resguardar su vida. Y así ha salido con sus hijos, así han salido con otros familiares. Nos hemos acuerpado entre nosotras acá, ¿verdad? Y donde nosotras hemos planteado, no tenemos personería jurídica, no cumplimos todas las legalidades que piden, pero lo que sí hemos dado seguimiento es garantícenle a esa defensora su movilidad, su comida, páguenle una casa de resguardo, ¿verdad? Los protocolos de seguridad que necesita esa defensora, la dimensión física, si está enferma, si necesita medicamentos, si la contención emocional, espiritual que necesita esa compañera, la temporalidad que eso requiere y va para afuera. Ahí yo quisiera plantearle, ¿verdad? Y por eso valoramos mucho tener este diálogo con ustedes, compañeras, porque a nosotros nos gustaría saber si dentro de esto que ustedes están reflexionando, ¿verdad?, de la cooperación extremeña, está la posibilidad, ustedes han considerado el acuerpar a mujeres defensoras en riesgo político que necesitan ser movilizadas de emergencia para territorio, donde podría ser una posibilidad que ustedes creen formas de recibir o de resguardo político para mujeres defensoras en situación compleja de riesgo. Eso sería maravilloso. Ahí estamos hablando de la IN, la ATLA, la IN. Tú soy yo y yo soy tú, de pueblo a pueblo. ¿Sí? Y nosotros creemos profundamente en eso, porque la riqueza espiritual del pueblo extremeño no radica, ¿verdad?, en las lógicas que se interpretan desde el capitalismo, porque somos pueblos empobrecidos y nos acuerpamos y nos apoyamos. Es que tenemos otras energías que nos ponen otra dimensión de conciencia ante la vida. Entonces quisiéramos, por ejemplo, plantear esto. Esto ha pasado en Valencia. En Valencia, cuando hemos ido dialogando poco a poco, se han ido generando otras situaciones con otras organizaciones allá. Y hoy por hoy Valencia ya cuenta, ¿verdad?, precisamente con un seguimiento y un protocolo para recibir a defensoras en situación de riesgo político. En su momento lo agotamos también con el programa de protección temporal a defensoras y defensores de derechos humanos en País Vasco. Hemos ido, ¿verdad?, buscando los acuerpamientos en otras entidades internacionales como Frontline Defenders. Y ahí es donde creemos que también puede venir una manera de cómo acuerparnos en este momento. Nosotros no creemos solo en las relaciones económicas, ¿verdad?, sino creemos en las relaciones políticas, territoriales, de hacernos fuerza en este momento para salir adelante. Pongo un ejemplo. Cuando tenemos la situación de audiencias, donde el Estado tan impune y corrupto en Guatemala, ¿verdad?, va a sentenciar, condenar a hermanas, hermanos, hermanas en comunidades. Ahí requerimos del acuerpamiento de pueblos, de organizaciones, de la comunidad internacional. Ahí nos ha tocado que tocar puertas, ¿verdad?, de gente que tiene otra sensibilización, si quieren, o sensibilidad, no sé cómo decirlo, como funcionarios en algunos espacios, para poder, ¿verdad?, pronunciarse, anunciarse o plantear alguna preocupación, ¿verdad?, que sea pública de una grave violación de derechos humanos que se esté cometiendo contra pueblos indígenas en este país. Y eso colabora a convertirse en una medida de protección para las comunidades y para las mujeres particularmente. Pronunciarse, enunciarse, a firmar las activaciones internacionales que se emiten, ¿verdad?, plantear una preocupación o elaborar un informe o pedir más información del caso de defensoras en situación de riesgo político. Yo quiero decirles, compañeras, ¿verdad?, ahí en Extremadura, que para nosotras es tan vital y tan importante en estos tiempos
que también los aportes económicos, ya lo decía Yoli, lleguen a las mujeres, porque se quedan en una cascada de apoyo de cooperación, y que no está mal, ¿verdad? Que paguen salarios aquí en Guatemala, que paguen infraestructura, proyectos, capacitaciones, pero ya es demasiada la inversión que se ha hecho en capacitaciones. Ya es demasiada la inversión que se ha hecho, ¿verdad? En proyectos productivos. Ahorita estamos en una temporalidad que se hace preciso acuerpar a mujeres indígenas que tienen denuncias, que tienen audiencias, que tienen familias empobrecidas, que tienen convivientes presos políticos condenados hasta más de 30 años, ¿sí? 984 denuncias en una comunidad cachí que defiende el río Cabón. Y las abogadas indígenas están viviendo una situación sumamente compleja de riesgos, amenazas, y que en algún momento, ¿verdad?, va a ser necesario que tengan que salir del país. Ahorita siguen poniendo el cuerpo en las audiencias. Y de eso estamos hablando, de cómo nos acuerpamos para la defensa de la vida. Cómo para nosotras no solo, ¿verdad?, es hablar de territorio, cuerpo, tierra. Hemos cuestionado a muchas hermanas feministas o compañeras, ¿verdad?, que hablan de cuerpo, territorio. Nosotros les decimos no, nosotros no teorizamos, eso nació porque lo cotidiano se hace político en la comunalidad. Nosotros no venimos de crear enunciados y conceptos teóricos, de hecho el feminismo comunitario no es teoría, ¿verdad? Son indignaciones oralizadas, por eso hay muy poco también escrito de feminismo comunitario territorial, no hay libros, no hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para nosotras también estamos incluso, cuando ustedes plantean cuáles son sus principales reclamos, incluso le hacemos un reclamo político a varios feminismos que hoy por hoy no nos nombran. Lo que no se nombra no existe, dicen los feminismos, y no nos enuncian. Sacan, eso se llama extractivismo epistémico, es violencia epistémica, eso es racismo epistémico. Y no porque tengan que nombrarnos a una de nosotras, no. Que nombren hermanas o compañeras mayas defensoras de la vida, aportando en territorios ancestrales, y que nombren territorios, eso es maravilloso para nosotras, para no ponerle un nombre, ¿verdad? Entonces, compañeras queridas, yo quiero ir dejando este hilo porque es importante, nosotros ya ocupamos más del tiempo, nos apasiona la palabra, somos muy orales, por eso hablamos mucho, ¿verdad? Porque partimos de nuestras experiencias personales que se hacen comunales. De hecho, estamos acuñando eso. Lo personal es político, ha dicho, y nosotros lo creemos porque es así. Pero, ¿sabes? Somos las feministas comunitarias territoriales las que decimos lo comunal es político. O sea, no podemos quedarnos solo en lo personal es político, sino en la individualidad feminista nos quedamos. Entonces yo quiero abrir, ¿verdad?, para que ustedes también compartan sus sentires, sus preguntas, sus sentimientos. O sea, aquí son bienvenidos para este espacio. Y disculpen porque yo creo que nos ampliamos un poquito entre las tres dialogantes esta mañana. Los gracias. Qué bien, muchas gracias a las tres. Ya tengo aquí anotadas todas las cositas que nos habéis ido aportando. Tengo, a ver, pues a Lorena, ¿no? Muchas gracias por esos aportes sobre el feminismo, ¿no? Por eso estamos aquí, porque lo que queremos son escuchar esas críticas constructivas, ¿no? Y llevarlas a la práctica. Si no, obviamente no estaríamos citando aquí que pudieseis compartir vuestro pensamiento. También a Chaín por compartir, bueno, como esas prácticas reales del feminismo comunitario territorial, ¿no? Que yo casi que lo resumiría en una palabra, sororidad, ¿no? Ese apoyo mutuo entre vosotras en la lucha. Y también a Yoli, muchas gracias por esa sinceridad, ¿no? Por cómo, bueno, me costaba un poco, pero luego ha sido complementado por Lorena, porque nos hablabas de los cauces de la cooperación, ¿no? Dónde iban, con quién iban. Bueno, es cierto que hay cositas que a nosotros se nos escapan de las manos, porque no deja de ser política, como bien decís, pero he anotado todas las otras demandas sobre, bueno, pues el acoger, ¿no?, a mujeres defensoras desde la cooperación española, o sea, de cooperación extremeña y en territorio extremeño.
ese pronunciamiento, ¿no? En esas luchas que desde aquí, eso sí, se hace y seguiremos haciéndolo y seguiremos tanto publicitándolo en las redes sociales, son un vínculo maravilloso para eso, ¿no? Y seguiremos mostrando nuestra denuncia clara en esas violaciones de derechos humanos a las mujeres, de allá de Guatemala o de cualquier otra parte de Abya Yala. Bueno, y quería preguntar una cosita, porque como bien decíais que no comulgáis con muchas cosas de la cooperación, ¿no? Para eso estamos también aquí, para saber cómo mejorar esas prácticas. En el caso de, como que no estabais muy dispuestas a, es como un último recurso, la acogida de las defensoras en otros territorios, como por ejemplo le pasa a Yoli. ¿Cómo mejoraríais o qué sugerencias tenéis para esa acogida, ¿no? Y ese cuerpo de las mujeres defensoras que tienen que salir de sus territorios a la hora de nosotros implementar esa práctica y acuerparos en esa salida? Yo creo que ahí hay como varios caminos, ¿verdad? Que podrían considerarse. En algún momento nosotras hemos agotado el camino, por ejemplo, haciéndolo con organismos internacionales como Frontline, ¿sí? Que tiene la capacidad de respuesta política de protocolos de protección internacional. En el caso de Guatemala, nosotras estamos siendo acompañadas de brigadas internacionales de paz, que es una organización que desde los tiempos de la guerra contra insurgente ha estado en Guatemala y en nuestras historias nos ha acompañado, ¿verdad? Yoli la acompañó cuando estuvo acá en la lucha y en la resistencia por todos los riesgos, ¿verdad? Vividos acá. En mi caso, 15 años de estar acuerpándome brigadas de paz caminando en territorios. En el caso de hermanas de la red como Chaim y otras hermanas, ¿verdad? Desde hace 4 años vamos a cumplir, ¿verdad? De estar siendo acompañadas de brigadas de paz. Pero yo creo que una dimensión es los mecanismos internacionales, porque se vuelven una medida de protección, por un lado, ¿sí? Pero por otro lado, para nosotras sí que es importante que también, por ejemplo, si no se tiene la experiencia o no se han generado todas las condiciones para la acogida de mujeres defensoras en situación de riesgo, que se acerquen a conocer los programas de protección temporal a defensoras que hay experiencias. Nosotras con mucho gusto podemos hacer algún enlace con las hermanas o compañeras de países como Frontline, ¿verdad? O de otros lugares que tienen experiencia. La misma gente de País Vasco que tiene la experiencia, ¿verdad? Para poder compartirles, porque también tienen elementos, hay que considerar elementos. Hay otra vía que nosotros hemos agotado en su momento y es directamente alguna embajada de la Unión Europea. Y a la embajada le pedimos, cómprele el boleto a la compañía, le compra el boleto a ella, a su hija, se programa, coordinamos nosotros con organizaciones feministas o indígenas en otro lugar, en otro país, para poder salir. A veces las embajadas han hecho esto o a veces se ha hecho vía organizaciones, por ejemplo, ¿verdad? Para nosotros es muy importante las situaciones, por ejemplo, cuando hay una compañera que tiene orden de captura, que son mujeres que se quedan en una situación muy complicada para la sostenibilidad económica. Pueden ser profesionales o pueden ser mujeres agricultoras, por ejemplo, pero se quedan en una incapacidad económica impresionante, porque la misma situación del riesgo político de la orden de captura, ¿verdad? Las deja en un ámbito de privatización violenta, sin comunicación, sin visibilidad, sin absolutamente nada para resguardarlo. Entonces yo creo que ahí es importante considerar algo que ha sido bastante fuerte para nosotras, el apoyo de cooperación, el apoyo internacional para aportar abogadas y abogados que van a llevar el caso de compañeras, ¿verdad? Que tienen situación de orden de captura, judicialización, el caso de cómo se acuerpan también a mujeres que están en la fase de acompañar las audiencias, que son testigas, que son mujeres que de la comunidad van a prestar su testimonio, ¿verdad? Para poder acuerpar el caso de una defensora criminalizada y judicializada. O cuando una comunidad necesita hacer presencia, ¿verdad? En una audiencia, cómo se crean todos los protocolos de seguridad para todo eso. Entonces yo creo que esta parte para nosotras es vital.
Creo también, ¿verdad?, en esas posibilidades del compartir de experiencias. A nosotras, por ejemplo, nos encantaría mucho acercarnos y conocer la lucha que organizaciones están haciendo en territorio de Extremadura o extremeño en relación de la lucha contra minera de litio. Nos encantaría mucho saber, ¿verdad?, cómo están, que nos escuchen, escucharles, conocer cómo opera ahí, ¿verdad?, las lógicas del neoliberalismo en esos territorios y cómo compartir, ¿verdad?, las formas también desde acá, cómo se hacen las formas de organización desde diferentes dimensiones para la defensa de la vida. Nos parece sumamente importante. Y ahí particularmente escuchar a las mujeres. Nos encanta escuchar a las mujeres porque sabemos que las mujeres hemos tenido una relación con la tierra de mucho despojo. Y en esos despojos y en esas ausencias, en eso que no tenemos relación, ¿verdad?, de propiedad de nada, venimos de muchos despojos. Hay una relación bien interesante de cómo las mujeres en el mundo aportamos a la defensa de la vida y la defensa territorial, de territorio cuerpo y territorio tierra, decimos nosotros. Entonces yo creo que ahí serían como algunos de los otros elementos que podría compartir. Y nos gustaría mucho, ¿verdad?, dejarles el sentir. Las redes sanadoras no toca puertas de la cooperación internacional. Y eso lo puedo decir con toda la honestidad, precisamente porque nosotras no tenemos quizá la capacidad técnica, pero territorial, política y espiritual no tenemos las capacidades ni de tiempo para estar haciendo un trabajo técnico sostenido de todo lo que implica, ¿verdad?, una relación de cooperación, y además porque nos meten en sus agendas y entramos a su tiempo, a sus agendas, a sus reuniones, y nosotras estamos acompañando audiencias, procesos de sanación, acompañando a presas políticas, a presos políticos, en comunidades nos vamos una semana a dormir, a comer, a caminar, sin teléfonos, y entonces yo creo que ahí para nosotros sí que es importante acuerpar o que ustedes conozcan, o por ejemplo, nos encantaría, así como lo hicimos ahora, esa es una de cómo llevar a la práctica este feminismo en sus comunidades. ¿Cómo vienen otras voces? Nos encantaría que escuchen a otras hermanas en su primera palabra cómo están viviendo el destierro acá, cómo están viviendo la judicialización, sus órdenes de captura, que ustedes las escuchen y ellas pueden dar otros elementos de qué estamos necesitando. Hermanas refugiadas políticas como la Yoli, ¿verdad? Nosotros hemos acudido allá para plantear, para hablar con algunas otras organizaciones, ¿verdad? ¿Cómo se sostienen a defensoras que han agotado los tiempos de resguardo? Pasaron los 6 meses y el programa de País Vasco solo da 6 meses. Y muy, ¿verdad? En situaciones muy extremas ha dado otros 6 meses a otras compañeras. Pero ese dinero tiene sus cursos, sus caminos. ¿Cómo están haciendo la sostenibilidad mujeres que se han tenido que terminar en el exilio y en el refugio con su familia? Bueno, yo por ahí lo estoy dejando, ¿verdad? No sé si mis compañeras tienen algo más que aportar o hay algunas otras preguntas. Sí, vamos a lanzar las preguntas porque me he colado del resto de las preguntas y he lanzado la pregunta que yo quería escuchar. Muchas gracias, o sea, toda la razón, Lorena, ¿no?, en ese sistema en la que estamos inmersas nosotras mismas dentro de la cooperación y que somos conscientes, pero que es complicado, ¿no? Un poco a veces se nos escapa de las manos salir del sistema, ¿no? Pero totalmente de acuerdo contigo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, estamos ya en el tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta, que abra el micrófono y comente, o levante la mano, o escriba chat. También deciros que se ha colgado en el chat el cuestionario de evaluación de la jornada, ¿vale? Se intentarán enviar también por correo a las personas que mandemos el certificado, lo enviaremos también por ahí, pero bueno, ahora que está tan reciente, son 3 minutitos porque son preguntas muy simples, pues bueno, nos ayuda a mejorar para la siguiente jornada, aunque ya tengo aquí anotadas posibles temas de jornada también que nos ha dado la idea Lorena, pero bueno, siempre nos gusta escuchar la otra parte, ¿no? Y ser autocríticas.
Por aquí dice Ana Valverde que invitaría a Lorena si nos cuenta un poquito de los procesos de sanación que acompañan a las mujeres defensoras. Bueno, pues yo creo que si no hay ninguna preguntita más, con eso que nos haga un pequeño resumen y con eso podemos terminar para respetar el tiempo, ¿no? Bien. Para nosotras, sanar es un acto personal, político y consciente que puede hacerse comunal. La propuesta de la sanación como camino cósmico político es una propuesta que vamos acompañando en comunalidades, donde, como ya lo compartía compañera y hermana Chaim, nos vamos por días, semanas, ¿verdad? Para caminar, para sentir, para llorar, para comer, para dormir con las compañeras que están con orden de captura o están en situaciones, ¿verdad?, de depresión, que están en situaciones de COVID en estos momentos también, ¿verdad? Y que nos cruzan también grandes problemáticas como inundaciones en estos momentos. Entonces es un contexto bastante complejo y con todo esto tiene riesgo político, persecución. Entonces, para nosotras es importante abrir espacios de sanación. ¿Cómo lo hacemos? A nosotras eso le llamamos el despertar de la memoria sanadora de las mujeres, cómo desde la comunalidad hay elementos de sanación que sostengan la lucha y la resistencia de esas mujeres. Vamos buscando desde plantas, desde lugares, desde momentos simbólicos, vamos generando condiciones simbólicas, espirituales para las mujeres. Cuando hablamos de espiritualidad, pues no es religión ni religiones, no tienen nada que ver. Para nosotros las espiritualidades son actos de profunda conciencia ante la vida. Yo estoy acompañada hoy aquí del fuego y no adoramos al fuego, no adoramos al agua, no adoramos, ¿verdad? Yo cuestiono mucho la sacralidad que a veces se le pone a todo esto, porque no creo en la sacralidad porque es algo muy religioso. Lo que sí creo es en las profundas dimensiones de conciencia ante la vida. Y entonces, en los procesos de sanación hacemos espacios para la catarsis. ¿Cómo venimos las mujeres? ¿Qué sentimientos nos acompañan? Duelos, asesinatos, persecución, ruptura, desplazamiento, las tristezas. Es un espacio maravilloso para sostener las indignaciones, la rabia, los miedos, la impotencia, para abrir entre mujeres, ¿verdad?, esos espacios de sanación con el fuego, con plantas, con hierbas, con infusiones, con diferentes maneras como nuestras ancestras nos heredaron para sostenernos emocional, física y espiritualmente. Ya la manera política y territorial también vamos a ir integrando esas maneras de sanación, pero creemos profundamente en que la sanación es un acto personal, político y consciente. No podemos obligar a ninguna compañera que entre a un proceso de sanación, sino que eso es a partir de un profundo sentido de conciencia, porque lo que sí hablamos amorosamente es que no podemos hacer la lucha contra el sistema patriarcal si estamos cuerpos enfermos, cuerpos sin fuerzas, cuerpos con dolores, cuerpos con depresiones. Claro que vamos a reconocer que somos cuerpos y por lo tanto en esa corporalidad vamos a sufrir los efectos del racismo, del capitalismo, de la pandemia, de todo esto. Pero entonces, ¿cómo le hacemos para poder tener fortalecidos los cuerpos? ¿Verdad? Porque no podemos ir con dolores a hacer todas las luchas que estamos haciendo. Para nosotras la sanación pasa por nuestros cuerpos, porque nuestro cuerpo es nuestro primer territorio de sanación. Y ahí donde se han construido la violencia sexual, la guerra, o sea, nosotros no es sanar para estar bien y solo luchar ahorita y resistir, sino sanar las memorias ancestrales del dolor, de todo lo que nos han generado las violencias históricas, estructurales, y cómo llegando a estos espacios de catarsis espiritual, ¿verdad? Para nosotras es importante nuestros espacios de respiración consciente, de baños, de alimentación, nos quitamos los azúcares que tanto daño nos hacen a los cuerpos, ¿verdad? Hacemos tomas de infusiones para limpiar nuestro sistema linfático, nuestro sistema sanguíneo. Los espacios de sanación van muy amarrados con las fases de las energías lunares,
muchísimo abordamos desde la medicina maya y la práctica de medicina maya, las fases lunares que tienen que ver con los cuerpos, con las lunaciones, con la sangre, con los sentimientos, para poder hacer espacios que sostengan para nosotras, ¿verdad? Respetamos, abrazamos y valoramos las compañeras que trabajan el autocuidado, ¿verdad? Nosotras no hacemos autocuidado, sanación cósmica política es otro código de sanación para nosotras, pero respetamos porque no solo hay una manera de sanarnos, hay pluralidad sanadora en el mundo y entre las feministas. Y lo que sí reflexionamos mucho es toda la despolitización que se hace del autocuidado actualmente. Y ojo, porque hay mucho dinero de cooperación que se está yendo para autocuidado, que es mercantilización y es bienestar paliativo de mujeres que no está llegando a procesos de sanación de conciencia profunda. Yo creo que eso es muy importante decirlo. Una cosa es que me vaya al spa a darme un masaje, pero eso es bienestar. Pero otra cosa es ir a llorar todo el dolor de la violencia sexual que me ha ejercido mi agresor o que estoy viviendo por los hombres dirigentes o líderes de comunalidades que defendiendo la tierra también son mis acosadores sexuales. Porque también de esas historias tenemos acá y nos toca que cómo sostenerlas y cómo contencionarlas. Hay algo muy lindo que nos gusta mucho a nosotras, es que acuerparnos y sanarnos entre las sanadoras quienes las sanan también. No nos reconocemos como super sanadas, nos reconocemos como sanadoras que seguimos en proceso de sanación y entonces nos contencionamos entre nosotras o invitamos a otras hermanas y nos dejamos y nos soltamos o nos vamos al río a hacer nuestros procesos de sanación o nos juntamos entre nosotras para celebrar la vida, para hacer nuestra ceremonia, para comer rico, para darnos placer, para darnos alegría. Nos gusta mucho decir que reivindicamos la alegría sin perder la indignación. Nos gusta mucho decir que también nos da placer estar vivas y juntarnos y romper muchas lógicas de poder y opresión entre nosotras, porque de esa manera sanamos entre nosotras. Nosotras decimos sanando tú, sano yo, y sanando yo, sanas tú, porque creemos en esa profunda relación sanadora con la vida y por eso no creemos en los esencialismos o los fundamentalismos de luchas indígenas heterosexuales, sino que creemos en un principio de pluralidad, de dignificación de la vida, y por eso abrazamos a hermanas intersexuales, que no las nombramos así en idiomas indígenas, tienen otras maneras, otros nombramientos, a las hermanas trans, a las les, a los gays. Celebramos la vida en su pluralidad para sanar, ¿verdad? Esas relaciones profundas de conciencias y poco a poco llegamos a la comunalidad. Muchas veces para sanar relaciones de poder en la comunalidad no llegamos con toda la capucha de feministas comunitarias. Primero, ¿por qué tendríamos que ir a nombrarnos en castellano como feministas comunitarias? ¿Por qué tendríamos que hablar de patriarcado como categorías? Que son hermosas y las reivindicamos, pero en la comunalidad que no escribe y no habla el castellano colonial, ¿por qué vamos a llegar con palabras caxlanas? Nuestro territorio en disputa está en la comunalidad y es un tremendo desafío para nosotros llegar a la comunalidad y desde nuestras prácticas espirituales interpelar las relaciones desiguales de poder con códigos espirituales con autoridades indígenas, guías espirituales, comadronas, mujeres sanadoras, alfareras, y eso le da otra relación sanadora a la vida. No puedo decir sanando tú, sano yo y decírselo solo a un cuerpo hétero o a otra compañera, si no lo traigo a una relación de conciencia con cuerpos plurales, son los cuerpos intersexuales, por ejemplo. No puedo decirlo si no se lo digo a la energía del agua. Sanando tú, sano yo, y sanando sanas tú. No se lo puedo decir a la tierra si no tengo una relación profunda de conciencia. Por eso creemos y por eso nos gustaría mucho acercarnos a conocer la experiencia madura, porque para nosotros hay una relación completamente estrecha con la tierra. Sanando tú, la tierra es el tú. Sanando tú, sano yo, y sanando yo, sanas tú. Eso es una relación de vida, de reciprocidad con toda la existencia. Entonces yo quiero ¿verdad? Decir que sanar es un acto maravilloso que se vuelve comunal. Si sano yo para estar bien yo y mi entorno, nada más,
Esa es una relación egocéntrica. Pero si sano para seguir acuerpando a otras mujeres, para otras hermanas migrantes o migrantas, ¿verdad? Si sano para seguir acuerpándonos y darnos fuerzas en la distancia o en la cercanía, y que tu dolor es mi dolor, tu injusticia es mi injusticia, y nos juntamos para luchar contra las injusticias y nos damos fuerza y reímos y lloramos juntas, es un elemento sumamente espiritual entre mujeres. Y con eso es que decimos, eso nos da tanto placer, porque hacemos fuerza de mujeres plurales en cualquier lugar del mundo para chingar este tema, para joderlo. No sé si se interprete como ustedes allá, como lo interpretamos acá, pero es un placer maravilloso que no se lo espera el sistema patriarcal. Que entre mujeres nos levantemos, nos reconozcamos nuestras sabidurías plurales, no tenemos por qué repetir y copiar o usurpar, no, sino cada una tiene su hilo de colores que corta el tejido de la red de la vida, y con eso seguimos generando y sanando en dignidad en estos tiempos. Bueno, pues qué aportar a este final tan bonito. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, Yoli. Muchas gracias, Chinja, por estar aquí con nosotros, por todos vuestros aportes, desde Feministas Cooperando, desde ADE. Enormemente agradecidas. Y bueno, os abrazamos a la distancia. Y bueno, a ver si podemos conseguir ese tú eres yo y yo soy tú, con vuestra ayuda y vuestro compartir de saberes. Seguimos en contacto, sí. Yo creo que tendremos muchos encuentros pendientes, tenemos muchos encuentros pendientes. Y esperaremos, le diremos a la cooperación que sea presencial, que ustedes puedan venir a la lucha de nuestra mina y nosotras podamos ir a aprender de vuestras luchas allá. Muchas gracias, de verdad. Hermoso sería, que así es, así sea y así será. Usbanteosh. Muchas gracias, compañeras. Enviarles un abrazo a la distancia, de fuerza, de vitalidad sanadora. No olviden poner sus pies con la tierra, no sobre la tierra. Si ponemos los pies sobre la tierra es una relación de poder. Caminamos con la tierra. No olviden quitar sus zapatos, sentir la tierra, la arena, la hierba, las hojas, allá por el tiempo como está, ¿verdad? Yo creo que está como verano, ¿verdad? Ahora tienen otra posibilidad con el agua. ¿Verdad? Esa relación sanadora del agua de la mar, de los ríos, de cascadas, de piedras que han recibido mucha luna. De hecho, estamos en luna llena, las invitamos a que nos energeticemos con esta fase de luna llena, tenemos más agua en los cuerpos. Invitarlas también, ¿verdad?, a que nos acerquemos a abuelas, a tías, a primas, a hermanas y preguntémosle, porque esa memoria de pueblo y de mujeres extremeñas ya queremos sacar, así como saber un poquito más, pero ahí hay sabiduría de mujeres extremeñas que saben algunas formas, comidas, frutas, verduras, hierbas, qué sé yo. Y esa es memoria sanadora de ustedes que nos encantará también reconocer, abrazar y saludar. Así que muchas gracias, compañeras, fuerza para su lucha, sus resistencias, y gracias por sentirnos y pensarnos en la distancia para este diálogo. Usbanteosh. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. Abrimos caminos diferentes.